Chala, ya le dice. Dice que hable. Ahora es como es la cosa. No soy fácil, Ricardo. Es mejor. Bajo estas sábanas de gasa, protegido del sol y del viento, crece el producto más preciado en Cuba, el tabaco. Por 3 meses, los obreros de la cooperativa en la provincia de Pinar del Río han cuidado y cultivado su querida planta, la nicotiniana. Es el fin de febrero, la época principal de la cosecha. Se me había olvidado decirles que esta técnica del tabaco tapado fue introducida en Cuba, o sea, creada en Cuba y puesta en práctica en Cuba por un señor llamado Luis Mac, cubano. No se debe confundir con Carlos Mac, que era alemán. Entonces le vamos a explicar aquí la forma de recolectar el tabaco a esta planta, ya una planta adulta con aproximadamente 70 días de vida. La vida del tabaco es 85 días. Se le hacen 7 recolecciones. Comenzamos por las primeras de abajo que le llamamos libre pie, las otras 1 1/2, primer ligero, segundo ligero, centro fino, centro gordo y las 2 últimas que son la corona. Las tripas y los capotes se cultivan en otras vegas donde no se utiliza la tela, a cielo abierto, que es donde se produce para la parte exterior del tabaco, para el capote y la tripa. El verdadero hogar del habano es la provincia cubana de Pinar del Río. La plantación Hoyo de Monterrey se encuentra en las afueras del pueblo de San Juan y Martínez. En las últimas décadas muchos cambios han ocurrido. Los sirvientes y esclavos desaparecieron, pero nadie lamenta su ausencia. Yo sí que desde que tenía 15 años me hacía tabaquito chiquito ahí y me iba para el campo. Porque lo que yo dejo para fumar es Corona y Centro Gordo de arriba. Es que me gusta a mí. Oh, sí.
de 7 años ya estaba trabajando en el tabaco. Antes de 59. Chico, eso sí que no se puede decir de qué manera ni de la otra, porque todo el mundo lo siembra igual, pero no es igual, ¿sabes? Siempre ha sido igual. No ha sido igual, porque antes se sembraba, se iba a sembrar tabaco, era sembrar tabaco. Y ahora todo el mundo siembra tabaco. Y antes era una cosa, escogía ahí gente que supieran. ¿Y no cree que sea mejor? Y es mejor, para esto es mejor, como no. Cuba, 1922. Aunque el tipo de trabajo en las plantaciones ha cambiado poco, la distribución de la propiedad sí ha evolucionado. En la actualidad, los dueños no son feudales, sino una gran parte de la población cubana que se lleva el beneficio de la fabricación de los puros. Las marcas habaneras más conocidas contienen el secreto de las legendarias tierras rojas de Vuelta Abajo, el rectángulo dorado, donde se cultiva el mejor tabaco del mundo y la nicotiniana domina todos los aspectos de la vida en la región. Hoy en día, Cuba depende más que antes del comercio de la exportación de puros para ganar dinero del extranjero. Para superar la severa crisis económica, los agricultores privados trabajan a la par de las cooperativas socialistas. Aquí en Viñales, ellos son responsables por el cultivo de la tripa u hojas rellenadoras y el capote u hojas agavilladoras del habano. ¿Qué edad tiene usted? 72 años. ¿Y desde cuándo trabaja en el tabaco? Desde que tenía 13 o 14 años. Bueno, he trabajado siempre en el tabaco y en el campo aquí. Hace muchos años. No, hace ya 50 y pico de años. Desde que estaba muchacho. Nuevo.
¿Cómo era el trabajo antes? ¿Era duro? Igual que ahora, había que trabajar siempre. El que está en el campo tiene que trabajar todos los días. Unas veces más y otras menos, pero no se trabaja cuando está lloviendo todos los días. No, nosotros aquí trabajamos en una cooperativa. Cooperativa no, individual. Individual. Nosotros, sí. ¿Son privados? Sí. Nosotros pagábamos 30 por esto. ¿Qué cantidad? 140 pesos al año. Al año, ¿Al año? sí. ¿Y ahora tiene que pagar también o la tierra es de usted? No, tenemos que, el carnet, nosotros tenemos el carnet de la NA. Tenemos que pagar unos 20 y pico pesos, 30. Viene sido 30 y pico. ¿Al mes? No, al año. ¿Al año? Igual trabajan los empleados que prueban los puros en las fábricas de los Coiba. El control de calidad se mantiene con regularidad. Se analizan los resultados de las pruebas y luego se dan a los técnicos que preparan las mezclas del tabaco. Como el trabajo es tan duro y contaminante, estos fumadores tienen más tiempo libre y también más aire fresco. Ningún problema. No, tiene bien el sabor y el tiro también, la combustibilidad es perfecta. Ningún problema duro. No, si no está bien todo, si no, luego que respete todo. ¿Está bien? No tiene problema, tiro en la combustibilidad. ¿No tuviste problema? Buena calidad fumada. Aunque no es uno de esos trabajadores que prueban los puros, Simón Argevich es un gran admirador del habano y el poseedor de un récord. Ya forma parte del libro de Guinness. Su hazaña fue haber fumado 14 puros habanos mientras silbaba la melodía Humo en tus ojos. Aunque su aspecto no es muy elegante, es poseedor del récord mundial. Las capas u hojas de envoltura se cuelgan en este sitio entre 40 y 60 días para que se sequen. Expuestas a un suministro continuo de aire templado y húmedo, su apariencia cambia progresivamente. Poco a poco adquieren un aroma único. Estas mujeres de la cooperativa están separando los tallos gruesos de las hojas secas. Catalina, mira, ven. Llama Sonia.
Las cuidan con la misma atención y delicadeza que darían a una camisa recién planchada. ¿Sí? Ella me quiere engañar a mí. Lo encontramos en el Palí, lo encontramos en el departamento de fermentación. Aquí traemos el tabaco con un 22 o 23 de agua, lo ponemos en los burros para que fermente y la agroquímica, para que vaya disminuyendo y empareen las horas del tabaco y las hojas ventológicas que tiene para que le afecte al hombre. Y aquí también lo podemos ver si las hojas emparejan y le tomamos el olor a ver si tiene el olor bueno o si las hojas emparejaron ya completo del tabaco. Esto es tripa, lo que se trabaja aquí es tripa, le es en la envoltura del puro. Nosotros que trabajamos tripa aquí y capote, la capa se trabaja en otros lugares. Las hojas requieren cuidado constante. El proceso de fermentación es semejante al proceso de abonar. Se necesita tener buen olfato para que el abono no sea demasiado. De lo contrario, los resultados serían beneficiosos para el campo, pero perjudiciales para los puros. Esta supervisión es estricta mientras las hojas se recuperan de la fermentación. Hasta 1810, el monopolio mundial del cigarro estaba en las manos de los españoles. A Cuba se le permitía proporcionar el tabaco, pero no liarlo. El cigarro se producía mayormente en Sevilla. Aún en la actualidad, se fuman más puros habanos en España que en cualquier otra parte del mundo, excepto Cuba. En Madrid se sopla más humo azul que en todo el norte de Europa. ¿Qué mejor manera de tranquilizar los nervios mientras regatea una entrada en el mercado negro para la corrida de toros que fumar un puro? Yo fumo generalmente 2 puros diarios, uno después de comer y otro después de cenar. Y a veces cuando salgo de noche, otro, 3. Pero no fumo nunca en la calle, no fumo nunca guiando un coche. Fumo como muchos españoles en los toros, lo cual es una barbaridad porque no se percibe ni el olor ni el gusto de los puros. Bueno, en España es una costumbre muy antigua de relacionar el puro con la corrida. Es decir, los hombres van a la corrida. Tradicionalmente se enciende el primer puro cuando ha salido ya el primer toro, ¿no? Yo personalmente cuando voy a una corrida siempre llevo 2 o 3 cigarros, fumo uno porque se apagan y hay que volver. Pero
no tiene nada que ver fumar un buen puro a fumar en una corrida, porque lo más importante del puro es el perfume del puro, el olor, ¿no? Y en una plaza de toros eso se pierde. Pero forma parte de la tradición, todo el mundo lo hace, etcétera, etcétera. Y cuando, por ejemplo, un torero hace una faena muy bien hecha, que gusta mucho, generalmente le tiran puros a la plaza. Es como un regalo de afecto, ¿no? Es decir, lo has hecho tan bien que aquí va. Y a veces hay 30 o 40 puros en la corrida. A pesar de cualquier protesta, la verdadera capital mundial del puro es La Habana. Aquí casi todo el mundo fuma puros, a cualquier hora y en cualquier sitio. Bueno, otro viaje. También otro viaje cuando tenga... de Juanito, cuando quedó al final que Alberto cogió y se tomó unos tragos y se pasó de roca. Igual que en el pasado, los manojos de tabaco todavía se ponen juntos, embalados de la forma tradicional. Además, solamente se usan materias naturales como la corteza de las palmeras y el yute. El tabaco se deja madurar unos años hasta que esté listo para convertirse en puros habanos. Como las preciosas hojas de envuelto deben ser bastante flexibles para hacer los puros, se mojan con agua. Esto debe hacerse con mucho cuidado para no arruinar la hoja. Se requiere tanta concentración que los trabajadores de este departamento tienen más horas de descanso que sus colegas. Se quitan los tallos de las hojas y se separan. Luego se clasifican según tamaño, color y textura.
Zino Davidov, un nombre que era sinónimo del habano. Esta unión incongruente entre Cuba y un empresario europeo floreció por casi 25 años, pero hoy día esa asociación ya no existe. ¿Quién contribuyó a eso? ¿Davidov logró éxito con los habanos o los habanos lograron éxito con él? Eso será discutido por entusiastas de los habanos más tarde. Desde 1992, el gurú de los cigarros que vive en Suiza ha fabricado los suyos en otros sitios. Cuba ya no los fabrica, pero las marcas conocidas siguen siendo populares. Hasta la sociedad más sólida llega a desintegrarse. Este es el momento crucial en la vida de una hoja de tabaco. Está a punto de convertirse en un habano. Se necesitan 3 variedades de hojas rellenadoras: el ligero, el seco y el volado. El ligero, madurado por un mínimo de 3 años, le da un sabor completo y fuerte al cigarro. El seco, que tiene un sabor más blando, tiene mucho aroma. Y el volado ayuda al puro a quemarse. Las mezclas diversas de estas 3 hojas crean los sabores distintos de las diferentes marcas, preparadas según sus propias recetas. Todas guardan celosamente sus secretos. En medio de una completa oscuridad, poco a poco y con infinitas preocupaciones, bajó la escalera que tenía una franja de moqueta en medio y llegó a un corredor del piso bajo, alumbrado durante la noche con una lamparilla de cristal que pendía del techo. La señora no quiere que le ayude a desnudar. Ella es la lectora que entretiene en el taller de la fábrica Ottman. Cuando no está leyendo los periódicos o hablando de los manifiestos de Castro, se dedica a leer novelas románticas. ¿Estáis indispuesta, querida mía? En épocas anteriores, los trabajadores pudieron conocer las grandes obras de la literatura como Romeo y Julieta o El Conde de Montecristo, cuyos títulos fueron dados a las marcas famosas de los puros. Desde 1865, la lectora había sido remunerada por los trabajadores mismos. Hoy en día, el gobierno le paga. Esta idea surgió en las cárceles cubanas del siglo XIX, donde había pocos libros y muchos presos. Replicó. Apenas ha permanecido unos cuantos minutos en el salón. No era visita para mí, sino para vos. La hoja de envuelto, con su textura suave y tersa, se añade a la apariencia magnífica del puro. Desde el año 1844, los puros se han hecho a mano por unos torcedores que tienen gran destreza. Hay varias clases de torcedores. Es muy difícil envolver al primer intento y muchos nunca llegan a ese nivel. Se necesitan 5 años de práctica para poder hacer puros destinados a la exportación. Liar un puro de este tamaño, un Montecristo A, es un cometido para el trabajador cuya destreza es del nivel más alto. Hay muy pocos con tanta habilidad. Ahora el puro está casi completo. Lo único que necesita es la tapa. Este delicado trabajo se hace con un trozo de la hoja de envuelto que se pega con un poco de goma vegetal. Un torcedor experto puede hacer hasta 150 puros diarios.
During my years here, of course, we have been privileged to see very many famous people. Quite obviously, when one's talking cigars, Churchill immediately comes to mind. He bought his first cigars here in 1900, and the last box 1 month before he died, so he didn't do too badly, really. I had the pleasure of seeing him very many times in bed in the mornings, surrounded with his papers and cigar ash all round the bed. There and in the garden, there was a very funny incident towards the summer before he died, when I was showing him a box of Romeo and Juliet in the garden with his secretary, Miss Pugh, who unfortunately dropped the box on the floor. Then you heard the Churchill roar. The poor woman fled in terror, and I was left not knowing quite what to do. I brought the box back and replaced it, which was one of the best things I ever did, because I have it on show here now. Shortly thereafter, in North Africa, he showed again his determination to be with the soldiers, to whom he was good old Winnie. He was there when he was wanted, they said. Nada le gustaba más a Churchill que un puro habano, en el desierto o en el mar. The former naval person crossed the English Channel to France in the wake of Allied landings. Con He held cualquier final strategy compañía. conferences with General Eisenhower. Casi al final de su vida fumaba unos puros cuyas marcas fueron nombradas por él, los Churchill de Romeo y Julieta. Had become the symbol of victory. La palabra cohiba es de origen cubano, o sea, los aborígenes cubanos con esta palabra querían decir o designar la planta de tabaco y sus hojas. Esto ha sido investigado por distintos historiadores, tanto de Cuba como de Santo Domingo, de Haití, y concuerdan en que los indios cubanos designaban con esta palabra a la planta de tabaco y sus hojas. Aquí vemos cuál es la imagen de la marca de tabaco cohiba, una hoja de tabaco con la cabeza de un aborigen cubano en ella. En la antigua civilización mexicana de los aztecas, el consumo del tabaco fue un privilegio reservado para los reyes y los sacerdotes. Lo usaban como medio de comunicación con los dioses. En Cuba, los indígenas cultivaron el tabaco y además de todo esto, lo fumaron o lo aspiraron. Había todo un culto o un ritual para poder tomar el tabaco como una sustancia alucinógena y por lo tanto en los ritos religiosos de adivinación, en el diálogo entre el hombre y la divinidad, intervenía de una forma muy eficaz el tabaco. Producía, al ser aspirado mediante una especie de inhalador, un sentido de extravío, una especie de endrogamiento del hombre. Y esto, los españoles, al llegar a Cuba y verlos en estos rituales, que le llamaron el rito de la cojoba, de ahí el nombre de un tabaco cubano que se llama cohiba, viene del rito de la cojoba, estimaron que era cosa del demonio y durante un largo tiempo se consideró que era un suceso mefítico, un suceso del diablo, el tabaco. Pero muy pronto el tabaco conquistó las cortes europeas y conquistó a los conquistadores. El descubrimiento de América, o como dicen en Cuba, el encuentro de las dos culturas, tuvo lugar una noche de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón vio una luz desde su carabela, la Santa María. Al principio pensó que aquella tierra era la India, pero en realidad desembarcó en una isla que se nombró San Salvador. Unos días después llegó a Cuba.
En su furtiva búsqueda del oro, Colón no fue capaz de entender que los indígenas tenían en su poder un tesoro aún más precioso y adictivo, el tabaco. Lo que al principio fue una simple planta, pronto se convirtió en un artículo de exportación muy lucrativo. Estamos en el portal de la casa que construyó la marquesa de Pinar del Río. Casa no, es un palacio. En 1910. Aquí en este lugar, en el año 1968, comenzamos a producir los famosos tabacos de la marca Cohiba. Esta es una marca de tabaco posterior al triunfo de la Revolución Cubana. O sea, es una marca de tabaco netamente cubana, como son las hojas con las cuales elaboramos estos puros, que son de las mejores vegas de San Juan y San Luis en Pinar del Río. Los cohibas siempre han sido especiales. Solo las mujeres pueden enrollar estos puros con las hojas rojizas del tabaco. Es un trabajo demasiado delicado para las manos callosas de los hombres. Estas hojas de tabaco que tengo en mis manos, que te estoy mostrando, están sufriendo el proceso de fermentación. Debe usted conocer que este tipo de hoja, que es la hoja ligero, clase ligero, que es la que le da fortaleza al puro, ya lleva aquí en estos barriles más de 15 meses y todavía no está completamente fermentada. Por eso le decíamos que es muy parecido al proceso de fermentación de los vinos. En la fábrica de los Cohiba, la gente intenta llevar el arte de fabricar puros a un nivel de perfección. Esta mujer está separando los puros en 68 distintas tonalidades. El que gobierna a Cuba, gobierna el habano. Fidel Castro fue el primer jefe de Estado cubano que aprobó uno de los más grandes productos de exportación del país. Sin embargo, por recomendación del ministro de Sanidad de Cuba, dejó de fumar hace algunos años. Well, actually, what happened was, as you know, we went through the probably the biggest disaster in the Kennedy administration, which was the Bay of Pigs. And about a month after the Bay of Pigs, the president called me into his office around 5 o'clock in the afternoon, said, "I really need some help." I said, "What do you want, Mr. President?" He said, "I need some cigars."
the president smoked Cuban cigars. He smoked the Petit Upman, as I remember it. So I said, fine, how many do you need? He said, 1,000. I said, when do you need them? He said, by tomorrow morning. I said, that's a very tough assignment, but I'll choose what I can do. Anyway, I was smoking a lot of cigars myself in those days, so I contacted a lot of my stores, and next morning I got to the office at 8 o'clock, and the president was already ringing me from the Oval Office, come right in, come right in. How'd you do? I said, I did very well, Mr. President. How many did you get? I got 1,200. Fantastic. He opens up his desk drawer and he pulls out the decree banning all Cuban products from the United States and signs it. Fidel Castro begins a series of meetings in Moscow with the only man who can help bail out economically shattered Cuba. His visit to Russia is billed as a vacation. But it was obvious that Premier Castro came to get additional Durante las muchas visitas que hizo Castro a su gran nación camarada, la Unión Soviética, la conversación se centró no solo en su enemigo común, Estados Unidos, sino también en el tema de cuál tenía mejor sabor, un puro habano o un cigarrillo soviético. La discusión no duraba mucho. Khrushchev is reported to dislike the smell of tobacco, but he presses the Russian cigar on Castro. Did he like it? Well, there's still censorship in Russia. In 1962, I went to the Soviet Union for the first time. And I spent 2 days, 16 hours of head-to-head conversation with Nikita Khrushchev. And at the end of the conversation, he says, Господин Salinger, he says, I see you like cigars. And I don't like cigars. But I've just gotten a fabulous present from Fidel Castro, and I'm going to give it to you. So he waves the guy over, and a box comes, big wooden box, flag of Cuba encrusted in the top of it. I open it, and there are 250 glorious cigars. Oh. I said, my God, what am I going to do? Well, first of all, you think, I can't take those in the United States, it's illegal. Right. Then I thought, well, I'm traveling with a very special passport that says on a special mission for the President of the United States abroad. I can probably get through customs with that, so I took them. And I got back to Washington, and as soon as I got to Washington, the president called me in the office. He wanted to know what Khrushchev had told me. I said, listen, before we get down to this serious stuff, I made a real killing in Moscow. He said, what? I said, I got us 250 great cigars. He said, what? I said, yeah, I got us 250 great Cuban cigars. He said, do you realize what the scandal that would be in this country if people found out about it? He said, how? I said, how are you going to find out about it? There are only 3 people who know, Khrushchev, you, and me. He said, no. You've got to get rid of these cigars, and you've got to go to the head of U.S. Customs and turn them over to him, and he's got to write a letter saying that he got them, because otherwise we're going to be in deep trouble. Well, I went to U.S. Customs. I gave the 250 cigars. I kept the box. The guy signed the letter. I'm walking out. I said, what are you going to do with those cigars? He said, we're going to destroy them. I said, I know, one by one. Los cigarros se usan a menudo como utilería teatral y cinematográfica. Muchos actores conocidos se volvieron adictos a los habanos y se sentían felices cuando el guión tenía escenas en que los personajes fumaban cigarros. Aunque yo diré que los americanos fuman mal porque fuman en la calle, fuman guiando un coche, es decir, no tienen ese sentido europeo que es el más civilizado de verdad, que es decir, un puro es un paréntesis en el día. Yo me siento aquí y durante 3/4 de hora, 1 hora, estoy fumando un puro. He conocido muchos amigos míos, actores, fumadores de puros, pero fumadores de puros muy malos. Por ejemplo, Orson Welles, que ha pasado a la historia como un gran fumador de puros, comía el puro, lo masticaba, lo ponía en el cenicero, lo volvía a coger. Era un desastre, ¿no? Winston Churchill era un malísimo fumador de puros. Él tenía una costumbre espantosa, es que pedía un café y un coñac y metía el puro dentro del coñac y entonces chupaba el puro y lo que hacía era beber coñac por puro interpuesto, ¿no? Bueno, hay quien dice que fumar un puro no es necesario mojarlo. En Cuba tenemos nuestras costumbres, donde lo mojamos al ponerlo en la boca, lo mojamos con café, lo mojamos con ron. Eso es igual que si uno va a la playa, se baña y se moja.
I have the feeling that in London I have the opportunity to meet more experts than in Cuba. What do you think about that, gentlemen? Well, we're the experts. There was one Cuban colleague of mine who used to ask me to take cigars from England back to Cuba so that he could smoke them, because they had had the benefit of traveling across the ocean, of being treated in the way that we treat cigars in England, and it made sense for him to smoke cigars which had come from here. Bueno, hay mucha gente que presume de ser los más expertos en puros. Por ejemplo, los ingleses. Los ingleses dicen que son los que saben más de puros, y es absolutamente falso. Y los ingleses los fuman, les gusta mucho los puros muy secos. Y lo primero que hace un inglés cuando coge un puro, hacen así, a ver si suena. Cuando un puro suena que está seco, es cuando no hay que fumarlo. El puro tiene que estar húmedo, tiene que estar blando al punto que cuando usted aprieta con los dedos se hunde y vuelve a coger su forma. En ese momento sí se puede fumar.